A buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo 12. Mateo capítulo 7 versículo 12. Dice el Señor Jesús de la siguiente manera: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta declaración que nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí en este verso es lo que comúnmente se conoce como la regla de oro. Yo creo que de las enseñanzas de Jesús esta es una de las más conocidas mundialmente. La regla de oro. Lucas también registra las mismas palabras en el capítulo 6, verso 31, y dice: y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro, mis hermanos. El Señor Jesucristo, si notan ustedes, Él no está diciendo trata a los demás como ellos te traten a ti. No es lo que está diciendo, y esto es lo que más comúnmente hace la gente. ¿Sí? ¿Me tratas bien? Entonces yo te trato bien. ¿Me tratas mal? Yo te trato mal. Pero esto no está diciendo aquí, esta no es la enseñanza de Jesús. Sí. Él está diciendo que de la manera que nos gustaría a nosotros ser tratados, así debe de ser nuestra forma de tratar a todas las personas. ¿Cómo nos gusta? Todos sabemos cómo nos gusta, ¿sí? ¿Qué nos agrada? ¿Cómo quisiéramos que las personas nos hablaran, nos trataran, nos consideraran? Y de esa manera, dice el Señor Jesucristo, así exactamente es como tú debes ser con todos. Imagínense, hermanos, amigos, cómo sería este mundo si todos practicáramos la regla de oro en nuestras relaciones personales. La gran diferencia que habría. Si usted tratara a todas las personas como a usted mismo le gustaría ser tratado, y si aquellas personas le trataran a usted de la misma manera que a ellos les gustaría ser tratados. Wow. Imagínense si todos los hogares practicaran la regla de oro. Si el esposo tratara así a su mujer y la mujer tratara a su marido de esta manera. Si los hijos trataran a los padres así, los padres a los hijos. Imagínense las escuelas. Si todos ahí en la escuela, los estudiantes, compañeros y maestros, aplicaran la regla de oro. Wow, otra cosa sería. El bullying ni existiera. ¿Sí? No habría pleitos en las escuelas. No había problemas entre alumnos y maestros, entre alumnos. Imagínense, hermanos, cómo sería si entre las naciones se aplicara la regla de oro. No habría conflictos, no habría guerras. Imagínense si todas las congregaciones del Señor aplicaran la regla de oro. Wow. Yo creo que sería un mundo radicalmente opuesto. Un mundo maravilloso. Un mundo lleno de armonía, de paz, de buenas relaciones. Sí. Todos procuraríamos hacer para con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Esto cambiaría el mundo. Esto revolucionaría, hermanos, a nuestra sociedad. Un simple mandamiento del Señor, unas cuantas palabras de Él, hermanos, lo cambiaría todo. Viviríamos en un mundo muchísimo mejor que en el cual vivimos ahora.
Hermanos, y si todos sabemos la importancia de un mandamiento como este, y si sabemos el impacto tan grande que tendría en nuestras relaciones personales, en nuestro hogar, en la iglesia, en la sociedad, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner en práctica algo tan sencillo, algo tan fácil de entender? ¿Por qué? Habrá muchas razones. Pienso que a veces somos muy egoístas, pienso que a veces nada más nos preocupamos por nosotros mismos y no por los demás. La mayoría de las personas, cuando de relaciones personales se trata, piensa en tomar represalias, en pagar con la misma moneda, en desquitarse. Dice el Señor, no. ¿O así le gustaría a usted que le trataran? No. Vivir conforme a la regla de oro es la mejor inversión que podríamos hacer en la vida. Y no precisamente, hermanos, vamos a vivir esperando, ¿verdad? Siempre que nos devuelvan los favores y que exactamente así nos tienen que tratar. Pero va a influir muchísimo, definitivamente, para que nos traten mejor. Sí. Para vivir de una manera más armónica en nuestras vidas. Y sobre todo, que el Señor nos instruya a vivir así y la recompensa la da al Señor. La forma en que nos gustaría ser tratados debe de ser la forma en que tratemos a todas las personas. Y en esto, dice Cristo, se resume la enseñanza de la ley y la enseñanza de los profetas. Viviendo según la regla de oro. Y es un tema muy, muy sencillo, hermanos, y no pienso redundar tanto en ejemplos, pero con una enseñanza muy profunda, llena de sabiduría y llena de poder. Hablamos en el estudio ahorita con nuestro hermano Chalo acerca de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría de este mundo, el contraste tan grande. Esta sabiduría viene de Dios y tiene poder para transformar nuestras vidas. Va a causar un impacto grande en nosotros, va a transformar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra forma de ver las cosas. Y por supuesto nos va a ayudar a vivir en un entorno muchísimo mejor, más agradable. La regla de oro nos invita a cada uno de nosotros a hacer una lista detallada de todas aquellas cosas que quisiéramos que los demás hicieran con nosotros. Que nos pongamos a pensar, a meditar, ¿verdad? ¿Cómo quisiera que me trataran a mí? ¿Cómo quisiera que los hermanos fueran conmigo? ¿Cómo quisiera que mi esposa fuera conmigo? ¿Cómo quisiera que mis vecinos, mis familiares, mis compañeros en el trabajo, en la escuela fueran conmigo? ¿Cómo quisiera que me trataran? Y hacer una lista, ¿verdad? De todas esas cosas. Me gustaría que fueran de esta manera y de esta otra y de esta otra y que me trataran así, así y así. Y una vez que tengamos esa lista, no esperar a que vengan y lo hagan conmigo. Empezar a hacerlo a los demás. Y de eso se trata la regla de oro. Algo tan simple, tan sencillo, pero como decía, hermanos, con mucho poder. Una de esas cosas que pienso yo que muchas personas demandamos, exigimos, queremos, deseamos, es respeto. Todos queremos ser respetados. A mí me gusta que me respeten. Yo sé que hay personas que les gusta mucho llevarse y vacilar y a veces eso ocasiona a que a otros les falten el respeto, ¿verdad? A veces los jovencitos o a alguien le falta el respeto porque así se lleva y así le gusta. En lo particular a mí, yo prefiero ser un poco más serio en mi relación con las personas porque me gusta mantener cierto respeto, ¿verdad? Me gusta respetar, me gusta que me respeten a mí. Y eso debemos de procurarlo. Dice la Escritura que el siervo del Señor, ¿verdad?, debe de ser serio. Y demos
procurar, hermanos, eso es un aspecto, ¿verdad?, de lo que es el respeto, pero yo creo que a todos nos gusta siempre que las personas nos respeten. Y está bien, lo demandamos, lo exigimos, lo deseamos, perfecto, está muy bien. En las escuelas, hermanos, y yo me acuerdo desde que Marianita estaba en prekinder, si hay algo que desde el primer día los maestros les inculcan a los niños es a respetarse. Y a veces hay niños que vienen con diferentes costumbres de casa y algunos son más tremendos que otros. Y los maestros, yo recuerdo, le decía a Marianita, la maestra, y les decía a todos los niños, si alguien les falta el respeto, les habla mal, les grita, los empuja, ustedes deben decir, no, respétame, ¿verdad? Y con voz fuerte, respétame, no me empujes, no me toques. ¿Sí? Y es algo que se inculca desde que los niños son pequeños, ¿verdad? Desde el nivel más bajo, digamos así, de escuela. Un político mexicano muy conocido, el señor Benito Juárez, expresidente de México allá en los 1800, una de sus frases más célebres es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y muy sabia frase. Y todos exigimos respeto a nuestros derechos. Sí. Hermanos, de acuerdo con la regla de oro, así como queremos y exigimos ser respetados, aplicando este principio de Dios, este principio sabio, poderoso, tenemos nosotros también que aprender a respetar. Sí. Hay que aprender a respetar. Los cristianos debemos ser ejemplo de respeto en todo sentido y en todo nivel. Al menos si queremos que esto hagan con nosotros, hay que hacerlo, hay que empezar nosotros mismos. Las personas deben de ver, ¿verdad?, la gente del mundo, en nosotros personas con esta cualidad. Tenemos que aprender primeramente a respetar a Dios, eso es lo más básico. El Ser Supremo, nuestro Creador, el que nos bendice, nos da la vida, lógicamente merece todo nuestro respeto, nuestra reverencia. Tenemos que aprender a respetar a nuestros gobernantes, porque han sido puestos por Dios. Sí. Y la palabra del Señor nos demanda respeto hacia ellos, respeto a nuestros patrones, respeto a nuestro cónyuge, respeto a los padres. ¿Sí? Hay muchas aplicaciones donde tenemos que hacer uso de esta cualidad. La Biblia, hermanos, nos enseña a respetar. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 5, dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, y está hablando todo Romanos 13 aquí de las autoridades terrenales, de los gobiernos. Dice: no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuestos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El cristiano debe ser ejemplo en cuanto a, como dice aquí, pagar respeto. Sí. En el contexto está hablando de respetar a los gobiernos civiles, respetar a las autoridades, respetar las leyes que ellos han establecido. Lógicamente que la autoridad tiene que ir de la mano de nuestro Dios también. Pero hermanos, el hecho de que los cristianos seamos ciudadanos del reino de los cielos no nos exime de lo que aquí declara el apóstol Pablo. Tenemos que pagar contribuciones a la ciudad, tenemos que pagar nuestros impuestos y tenemos que respetar, como se dice aquí,
y honrar a los gobernantes. Un cristiano, hermanos, jamás debe de insultar, jamás debe de hablar de forma despreciativa del rey, del jefe de la nación, del presidente. Un cristiano no debe de hacer esto. A veces en las pláticas, en el calor de las conversaciones y de los partidos políticos y de cosas por el estilo, hablamos cosas que no debemos. Y eso no es correcto. Sí. Un cristiano debe de ser mesurado en la forma en la cual se expresa de sus gobernantes. Sabemos que hay malos y buenos gobiernos. Hay naciones que batallan mucho y sufren por causa de los que están, ¿verdad?, ocupando la presidencia o puestos altos en el gobierno. A veces toman decisiones equivocadas, pero aún así, hermanos, los cristianos somos llamados a respetar al gobierno. Si no respetamos, hermanos, esta clase de autoridades que el Señor ha puesto y por las cuales Él nos dice que respetemos, ¿cómo podemos exigir y demandar que se nos respete a nosotros? ¿Cómo? Sí. En el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo fue llevado ante el concilio? Y le pusieron ahí, y dice el versículo 1, dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sí. Yo en mi conciencia no he hecho nada malo, nada de lo cual deba de arrepentirme o de lo cual mi conciencia me acuse. Verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Yo me imagino ahí, no sé quién sería, si algún soldado, alguna persona en particular, pero me imagino con toda su fuerza dándole en la cara al apóstol Pablo. Verso 3, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Verso 5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y yo veo aquí la reacción de Pablo. Por alguna razón él no supo, no se enteró que aquel era el sumo sacerdote. Y le contesta de esta manera, le habla de esta forma, con este tono y con estas palabras. Cuando él se da cuenta de que era el sumo sacerdote, Pablo se disculpa. No sabía, hermanos. Y la escritura dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Él reconoce que no fue la forma correcta de hablar, aun cuando le había mandado golpear en la cara, injustamente. Algunos piensan que el problema de Pablo, el aguijón de su carne, era un problema con sus ojos, y que a lo mejor no alcanzó a distinguir que se trataba del sumo sacerdote. Otros piensan que a lo mejor no era una reunión formal y el sumo sacerdote no llevaba sus vestiduras oficiales. Por alguna razón Pablo no le conoció, pero cuando se da cuenta, él se siente mal de haberle hablado así. Por supuesto, hermanos, que todos queremos ser respetados, pero tenemos que aprender a respetar. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice así la escritura: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y pasa como los gobiernos. Hay patrones muy buenos, muy amables, que nos tratan como de la familia.
Y hay otros patrones que son malos, como dice Pedro, difíciles de soportar, ¿sí? Que son injustos, que tienen una forma altanera y palabras, lenguaje muy a veces despectivo, humillante inclusive, con el cual se dirigen a sus trabajadores. Hay de todo. El punto, hermanos, es que independientemente de cómo sea nuestro jefe, nuestro supervisor, nuestro patrón, dice aquí que debemos estar sujetos a ellos con todo respeto. Usted no le va a gritar, no le va a insultar, no le va a contestar una mala palabra, no va a ser deshonesto con ellos, no le va a desobedecer. Repito, siempre va esto de la mano con Dios, ¿verdad? Mientras el patrón no nos exija hacer algo que viole los principios de la palabra de Dios, mientras sea cuestión de trabajo, hay que sujetarnos a ellos, dice aquí, y tratarles con respeto. No, pero es que él es malo conmigo, él me habla mal, entonces yo le contesto igual. Eso no es la regla de oro. Trátale como a ti te tratan. No. Como te gustaría ser tratado, así trata a los demás. ¿Te gustaría ser tratado con respeto, con amabilidad, con buenas palabras? Así trata a tu patrón, a tu amo, dice aquí. Sí, hermanos, la Biblia habla del respeto. En Efesios 5, versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el matrimonio, hermanos, hay un complemento mutuo y hay responsabilidades que cumplir. El cuerpo es, la mujer es el cuerpo del marido. Y así como el marido cuida de su cuerpo físico y lo sustenta y lo protege y le provee todo lo que necesita, de la misma manera el marido debe de hacerlo con su mujer y amarla en ese sentido, cuidando de ella, dándole el mejor trato, proveyendo. Pero en el sentido contrario, la mujer respeta a su marido porque él es la cabeza de la mujer. Y la mujer debe estar sujeta a él con respeto. Mientras el marido no le exija o no le demande que haga cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, la mujer debe de obedecer y respetar a su esposo. Volvemos a lo mismo, hay maridos buenos, hay maridos malos. Y hay maridos más amables y más pacientes, y hay otros más ásperos y más rudos y más toscos. Pero independientemente de cómo sea, la mujer debe estar sujeta a su esposo y tratarle con respeto. Porque él es la cabeza que Dios ha puesto en ese matrimonio. La cabeza no es la mujer, es el marido. ¿Sí? La Escritura dice que si el esposo no es cristiano, aún ella sin palabra puede ganarlo por su conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Bueno, yo quiero que me traten con respeto, yo tengo que respetar en todos los ámbitos de mi vida. ¿Sí? A quien merezca respeto, debo darle respeto. Esto es, hermanos, básicamente una forma de aplicar la regla de oro. La consideración y ayuda también podría entrar en este concepto tan importante. A veces, ante las diversas situaciones de la vida, hermanos, siempre es bueno ponerse en los zapatos de los demás. Y vemos que
personas a nuestro alrededor y a veces personas muy cercanas, queridas, pasan por diversas situaciones, algunas más difíciles que otras, algunos pasan por problemáticas, a veces cuestiones familiares, cuestiones económicas, cuestiones de salud, diferentes cosas que ellos enfrentan. Y conviene muchas veces ponernos en el lugar de ellos y preguntarnos, ¿qué ayuda necesitaría yo si estuviera en esa situación? ¿Qué quisiera yo que hicieran por mí? ¿Qué clase de apoyo necesitaría de mis hermanos? ¿Algún apoyo moral, espiritual, económico tal vez? ¿Necesitaría oración, su compañía, su consejo? ¿Qué necesitaría yo si estuviera en el lugar de mi hermano, en el lugar de mi hermana que está pasando por tal o cual cosa? Bueno, hermanos, una vez que meditemos eso y que lo traigamos a nuestro corazón, entonces de la misma manera como quisiera que ellos hicieran conmigo, si yo estuviera en esa situación, yo tendría que hacerlo con tal persona. ¿Sí? Esa consideración, esa ayuda que yo quisiera que me brindaran, debemos hacerlo con los tales. Así exactamente. En Lucas capítulo 10, versículo 30, Lucas 10:30, hay un ejemplo muy claro y muy obvio. Dice el Señor Jesús de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este hombre que va de camino, le tocó interactuar, o no interactuar, sino simplemente tener esa cercanía, digamos, con 3 clases de personas. Los ladrones, sacerdote, levita. Los ladrones, mis hermanos, ¿hicieron uso de la regla de oro? No hicieron uso de la regla de oro porque ellos hicieron lo que yo estoy plenamente convencido no les hubiera gustado a ellos que les hicieran. ¿A quién? Díganme a quién, a qué persona le gustaría que lo asaltaran y que lo golpearan y que lo hirieran y que lo dejaran tirado en la calle medio muerto. Pues a nadie, ni a los mismos ladrones. Pero ellos hicieron, hermanos, todo lo contrario. Ellos no hicieron uso de la regla de oro. ¿El sacerdote y el levita hicieron uso de la regla de oro? Tampoco. Porque ellos hicieron exactamente lo que a ellos tampoco les hubiera gustado que les hicieran. Si ellos hubieran estado ahí, en la misma posición, si se hubieran puesto en los zapatos de aquel hombre que cayó en desgracia, si ellos hubieran sido los asaltados, los golpeados, los heridos,
los que hubieran despojado de sus pertenencias y haber dejado ahí en la calle tirados, medio muertos, estoy seguro que no hubiesen querido que la gente pasara nada más y los mirara y los ignorara y siguieran su camino. Pero hicieron exactamente lo que ellos, repito, no les hubiera gustado que hiciesen estando en esa situación. Pero pasa un samaritano. ¿Y el samaritano hace uso de la regla de oro? Sí. Porque él hizo exactamente lo que a él le hubieran gustado que alguien hiciera si hubiera estado en ese lugar. Hermanos, yo creo que cualquiera de nosotros, si en algún momento, en alguna situación cayéramos en desgracia y nos pasara algo similar a lo de este hombre, con todo nuestro corazón desearíamos que la primera persona que pasara por ahí fuera un buen samaritano. Una persona con un corazón como el de este hombre, que se acercara y que tratara de ayudarnos, aunque sea un poquito, en esa situación en la que estamos. Sí. Hermanos, si todos quisiéramos en algún momento de nuestra vida que hubiera personas a nuestro alrededor que tuvieran consideración y nos brindaran su ayuda en un momento cuando más lo necesitamos, así debemos hacer nosotros también. Esa debe de ser nuestra forma de vivir. Esa debe de ser, hermanos, siempre nuestra prioridad en todas las cosas. Tenemos que ser observadores. Tenemos que aprender a ponernos en la situación de otros y a preguntarnos, a meditar, hermanos, exactamente qué quisiéramos que otros hicieran por nosotros si estuviéramos en el mismo lugar. Jesús dice, hermanos, a aquel hombre que preguntaba quién es mi prójimo y que bien respondió el que hizo de misericordia. Dijo el Señor, ve y haz tú lo mismo. Y es exactamente la misma instrucción para usted y para mí. ¿Sí? ¿Te gustó lo que hizo el buen samaritano? Ves tú y haz lo mismo, dice el Señor. En pocas palabras está diciendo el Señor Jesucristo que también usemos de misericordia. Que también seamos buenos, compasivos, misericordiosos con aquellos que necesitan de nosotros. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Todos tenemos que ser, cada uno de nosotros, un buen samaritano, que haga bien a todos y principalmente a los hermanos. ¿Queremos que otras personas se preocupen por nosotros? Yo creo que sí. Pues hay que preocuparnos por los demás. ¿Queremos que otras personas nos visiten? Yo creo que sí. Hay que visitar a los demás. ¿Queremos que otras personas nos llamen, nos alienten, nos ayuden? Sí, sí queremos que lo hagan con nosotros. Pues hay que empezar a hacerlo nosotros mismos a los demás. ¿Queremos que sean amables en su trato con nosotros? Pues nosotros tenemos que ser amables con los demás. ¿Sí? Hagamos eso. Procuremos por los demás exactamente lo mismo que quisiéramos para nosotros. En Gálatas 5, versículo 13, dice también el apóstol Pablo, vosotros, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que nuestra vida es una vida de servicio y que la motivación a servir sea el amor hacia los demás. Ese amor
de buena voluntad. Ese amor, no estaba hablando aquí de sentimientos o de afectos, sino que está hablando de buena voluntad, de desear y procurar lo mejor para aquellas personas. Primero los Corintios 12, verso 25 dice, porque para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí el apóstol Pablo está ilustrando la vida en la iglesia, compuesta de muchos miembros. Y en este cuerpo, pues todos los miembros necesitan ayuda. Y todos los miembros deberíamos de brindar ayuda. Y deberíamos de preocuparnos por los demás. La iglesia local debe contar siempre con una membresía en la cual cada miembro cuide el bienestar espiritual y el bienestar físico de los demás miembros. Así como nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Cada miembro se preocupa por los demás miembros, así debe de ser en la iglesia del Señor. Cada miembro debe reconocer que los demás son importantes, son valiosos en el cuerpo. Todos. No debe de haber indiferencia, no debe de haber un trato hacia otros como si fueran de poco valor, de poca estima, para nada. Sí. Todos mis hermanos son importantes y valiosos en la iglesia y para mí. Y todos, hermanos, deben de ocupar un lugar importante en nuestra lista de prioridades. Una cosa más, un aspecto más, y esto tiene 1000 aplicaciones que pudiéramos hacer. Pero, hermanos, guiando a otros a la salvación. A veces podemos vernos tentados a no enseñar la verdad del Evangelio por temor a ofender a las personas o para que, pues, a lo mejor no se retire de mí o qué sé yo. A veces hay ciertos temores que inundan nuestro corazón. Pero aplicando la regla de oro, mis hermanos, en este sentido, ¿nos hubiera gustado a nosotros quedarnos en aquella forma de vida errónea que teníamos antes? ¿O aquella forma de vida pecaminosa, aquella forma de vida vana en la cual andábamos en otro tiempo? A mí no, definitivamente que no. Y yo creo que todos los que hemos obedecido el Evangelio y que valoramos el estar en Cristo y que conocemos todas las bendiciones espirituales que tenemos ahora y las promesas que el Señor nos ha hecho, por supuesto que no. ¿Sí? No nos hubiera gustado quedarnos allá viviendo como lo hacíamos años atrás. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y muchos de nosotros, tristemente, hermanos, así vivíamos. Gracias a Dios, mis hermanos, que conocimos el Evangelio. Gracias a Dios que conocimos su palabra y que no solamente eso, sino que hubo alguien que se preocupó por nosotros y que nos ayudó a entender la verdad y que nos guió a Cristo y que nos tuvo paciencia, y hubo algunos que nos animaron y que nos motivaron a tomar la mejor decisión de nuestras vidas: obedecer el Evangelio, entregarnos a Cristo Jesús. Y gracias a Dios por esas personas, y gracias a Dios por esos hermanos, y gracias a Dios por esas iglesias, y gracias a Dios por su palabra. De lo contrario, tal vez allá anduviéramos todavía viviendo así, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero hermanos, de acuerdo a la regla de oro, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo
que otros hicieron con nosotros y que ahora damos gracias a Dios. Si en nuestras manos está la posibilidad de guiar a una persona a la salvación de su alma, por supuesto que debemos de hacerlo. Porque así como alguien se preocupó por mí, así debo de hacerlo por los demás. Así como alguien se esforzó por mí, así como alguien tuvo paciencia conmigo, así como alguien dedicó tiempo para explicarme, para instruirme, así debo de hacerlo también. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos ser personas que apliquen esta regla tan preciosa, tan valiosa, tan poderosa en todo ámbito de nuestra vida. Si, por ejemplo, conociéramos a alguien que está gravemente enfermo y tuviésemos la cura para que esa persona se aliviara, ¿a poco no nos sentiríamos moralmente obligados a decirle, mire, haga esto, tómese esto y se va a aliviar? Se lo garantizo. Yo mismo lo experimenté. ¿Cuánto más cuando se trata de la salvación de su alma? Por supuesto que sí. Y tratamos de hacerlo, ¿verdad? Tratamos en la medida de nuestras posibilidades aplicar esta regla con todas las personas que estén a nuestro alrededor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, hermanos, tenemos un trabajo que hacer. ¿Sí? Tenemos una actitud que tener para con todas aquellas personas también. Y es que es bien importante, hermanos, que la palabra de Dios vaya acompañada, ¿verdad?, a aquellos incrédulos o a los que se oponen, o aún inclusive a aquellos hermanos en la iglesia que son débiles en la fe, de una buena actitud de nuestra parte. Sí. Si alguien tuviera que enseñarnos a nosotros, nada más póngase en su lugar. Si alguien tuviera que reprendernos a nosotros, si alguien tuviera que amonestarnos, ¿cómo quisiéramos que esa persona lo hiciera? ¿Con qué actitud? ¿Con qué palabras? ¿Con qué tono? Aún, hermanos, en eso debemos nosotros considerar a los demás. Yo quisiera que lo hicieran con la mejor actitud posible. Yo quisiera que fueran amables conmigo, que fueran compasivos, pacientes, que no tuvieran prejuicios hacia mi persona. Bueno, así debería yo hacerlo también. Vea el ejemplo de Cristo, el Señor Jesús. Muchas veces Él se rodeó de pecadores de todo tipo y le criticaban por eso, porque se sentaba a la mesa con ellos, porque entraba a casa de publicanos y comía con ellos. Pero ¿cómo era la actitud de Jesús hacia esas personas? Los escribas y fariseos tenían una actitud totalmente opuesta. Oh, inmundos, pecadores, no merecen ni que los voltee a ver, ni que les dirija la palabra. Jesús no fue así. Cuando Él fue a aquel pozo, estaba la mujer samaritana, habló con ella. Note usted la actitud de Jesús, ¿verdad? Sus palabras, su tono. Y Él conocía su vida. Él sabía que era una mujer pecadora. Mi punto es, hermanos, que la palabra de Dios siempre debe ir acompañada con la mejor de las actitudes, con el propósito de sabiamente tratar
de ganar aquella alma para el Señor. En Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Sí. Una persona sabia aplica lo que sabe en lo que hace, a fin de lograr los mejores resultados para honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, así como, ¿verdad?, alguien usó de amor y compasión y de esfuerzo para ganar nuestra alma para Cristo, de la misma manera tenemos que hacerlo con los demás. Habrá quienes permitan y habrá quienes no permitan, pero el punto es que nosotros debemos procurar lo mejor para aquella persona, así como nosotros deseamos que procuren lo mejor para nosotros. La regla de oro, hermanos, es muy simple, es sencilla de entender. Hay 1000 ejemplos que pudiéramos utilizar, pero cada uno de nosotros, hermanos, conoce mejor que nadie, ¿verdad?, nuestra vida y en qué aspectos necesitamos aplicar cada una de estas cosas que hemos visto y muchas otras más que necesitamos aplicar. La regla de oro, querido amigo que nos visita, también tiene aplicación en cuestión de nuestra relación con Dios. Todos queremos el favor de Dios y todos queremos las bendiciones de Dios y todos queremos que Dios actúe de la mejor manera con nosotros, pero ¿estamos actuando así con Él? ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos tratara? Si hoy en este día tuviéramos que ir ante la presencia de Dios, ¿cómo quisiera que Él fuese con nosotros? Bueno, así debemos de ser. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted le ama con todo su corazón? ¿Usted le pone a Él en primer lugar? ¿Usted le respeta, le honra? Porque de la manera en que usted quiere que el Señor le trate y le reciba, de la misma manera usted tiene que hacerlo con Él. Y en esta mañana queremos invitarle. Hay un plan que el Señor estableció, el plan de salvación, con pasos muy simples de obediencia que toda persona que quiera ser salva y que quiera tener el favor de Dios y tener todas sus promesas, necesita obedecer. Sí. Usted necesita creer en Cristo, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita confesar su fe en el Señor. Y necesita ser bautizado también, sepultado en agua, para ser lavado, santificado, justificado delante de Dios. Y queremos invitarle en esta mañana a todas las personas aquí en este lugar que no han obedecido el Evangelio, adultos y jóvenes, todos por igual. Si usted tiene ya conciencia de pecado, sabe discernir entre el bien y el mal, sabe tomar decisiones por sí mismo, le invitamos en este día a que venga Cristo Jesús. Gracias por su atención a este mensaje, que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie para cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.